Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, muy buenas noches. Efectivamente, hoy, 8 de marzo del 2022, un día que sin lugar a dudas, pues no es un día para celebrar ni para felicitar a nadie, es un día para reflexionar, es un día para tomar decisiones y acciones contundentes frente a este lacerante fenómeno de violencia, discriminación, intolerancia, en donde, bueno, la violencia de género, lamentablemente los feminicidios, cifras alarmantes, cifras preocupantes, incluso inéditas e históricas para nuestro país. Las mujeres han tenido que salir a tomar las calles, han tenido que salir, madres de familia, a exigir al de este gobierno que entienda y atienda este legítimo reclamo a través de este ejercicio constitucional de la libertad de manifestación. Quiero agradecer especialmente la presencia esta noche aquí en Contrastando Ideas de mi amiga, la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y de derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Pues un gusto estar en tu programa, especialmente hoy, hablando de este tema tan importante como lo es el 8 de marzo, y un gusto saludar a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, no es un día para hacer ninguna clase de celebración y mucho menos para expresarte una felicitación. Por el contrario, creo que es una fecha que nos debe marcar y que nos debe obligar a hacer un análisis responsable, a hacer una reflexión seria y que a todos los sectores, el gobierno, la sociedad civil, todos los sectores empresariales, profesionales, debemos asumir nuestra corresponsabilidad y apoyar a las mujeres en esta legítima lucha por el reconocimiento a sus derechos y por el respeto a su dignidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este 8 de marzo, magistrada? Pues como bien lo mencionas, este día no se trata de una celebración, no se trata de un festejo para las mujeres, toda vez que el 8 de marzo en realidad conmemora el Día Internacional de la Mujer, que se traduce en un símbolo por la lucha de la participación igualitaria de la mujer con el hombre, tanto en la sociedad como en su desarrollo íntegro como persona. Se traduce en el reconocimiento y respeto pleno de sus derechos, precisamente derivado de la discriminación y violencia de que hemos sido objeto las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Y que este día pues fue reconocido apenas en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas, pero que, como bien lo mencionas, no deriva de un festejo, deriva de luchas que nos han antecedido por otras mujeres que tuvieron el valor, que tuvieron la fuerza de salir a exigir sus derechos. A eso salían a las calles, a eso salían a manifestarse, que han logrado conquistas tremendas para las mujeres, pero que esta lucha ha costado vidas. Ha costado la vida de muchísimas mujeres a lo largo de la historia. Entonces, por eso debemos conmemorar esta historia, esta tradición de lucha y salir adelante, salir a luchar, salir a hacerlo visible, a que la sociedad sepa que es un problema que sigue permeando para todas. Por eso es importante la manifestación que se realiza a través de distintas plataformas, en las marchas de esta gente que sigue teniendo esta pues este gran carácter para continuar con la lucha del respeto de los derechos a la mujer. Magistrada, tú eres una jurista muy reconocida, eres una abogada con un profundo reconocimiento en el sector de la abogacía, eres una mujer querida, admirada, eres una profesionista reconocida en el ámbito académico, en el ámbito profesional y en el ámbito institucional. ¿Cuál es tu opinión al respecto de algunos grupos anarquistas, algunos grupos que han cometido actos de violencia, vandalismo incluso, en las marchas reitero, de mujeres que lo único que exigen es el respeto, de mujeres que lo único que exigen es justicia? ¿Qué opinas tú al respecto de estos actos de violencia, incluso de vandalismo, que se han venido dando en los últimos años en este día tan importante, emblemático para esta legítima lucha de las mujeres? ¿Qué opinas al respecto?
Pues creo que es un problema que desafortunadamente ha permeado eh, a, mm, a estos días tan importantes para las mujeres, en donde pues salimos, te decía, a manifestar esta indignación que tenemos por la falta de tutela y protección a nuestros derechos, porque si bien las normas establecen, bueno, en el ideal un conjunto de garantías a esos derechos que reconocen diversas convenciones internacionales, que reconocen nuestro orden jurídico interno, lo cierto es que no se traducen en una realidad. Y eso ha dado pie a que muchas mujeres indignadas por estas condiciones salgan a manifestarse. Como decíamos hace un momento, salgan a visibilizar lo que generalmente se trata de invisibilizar y dejar en el espacio interno. Sin embargo, pues ha habido esta injerencia de grupos radicales que pues no estoy segura que estén convencidas con los ideales de la marcha, porque precisamente las mujeres estamos hartas, estamos indignadas con esos niveles de violencia que vivimos en muchos de nuestros espacios, en el hogar, en el trabajo, en el espacio público, en la política, en todos los ambientes. Entonces, difícilmente llegamos a conformar marchas para generar violencia. Creo que son grupos que de pronto, pues desafortunadamente han distraído a la atención pública de este objetivo prioritario. Son grupos que tratan de nulificar y de invisibilizar los legítimos reclamos de las mujeres. Creo que desafortunadamente esto ha sucedido. Claro, claro. Estamos platicando con la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía y yo me atrevo a formularle una pregunta directa a mi amiga, a la mujer, a la profesionista, a la mexicana. Se habla mucho de sororidad, se habla mucho de paridad de género, incluso en el ámbito legislativo e incluso en la administración pública. Hoy se habla mucho de la cuota de género. ¿Qué opinas al respecto de este uso de estas expresiones que a veces tal parece más pues estrategias de carácter mercadológico o incluso estrategias de posicionamiento institucional que el verdadero reconocimiento a los derechos y respeto a la dignidad de las mujeres? ¿Qué opinas al respecto, magistrada? Pues yo considero que este tema está muy vinculado con el tema relativo a la Ok. dignidad humana. En primer lugar, creo que la dignidad es una cualidad esencial de todas las personas y que conlleva precisamente el derecho de cada ser humano de ser respetado y valorado. Y pues hemos visto que precisamente la dignidad de las mujeres no ha sido debidamente respetada y valorada, porque además este respeto a esta dignidad implica la obligación por parte del Estado y de la sociedad de asumir de una manera solidaria el desarrollo de sus potencialidades que están presentes, bueno, obviamente en la naturaleza de todo ser humano, pero es necesario hacer posible la realización de las mujeres en todos sus aspectos. Y por tanto, bueno, no podemos permitir tratos discriminatorios, violentos o desiguales, ni en la realidad ni en la legalidad. Es por eso que hablar de esta desigualdad que se ha vivido, porque es una realidad, que las mujeres son violentadas en muchos contextos. Por ejemplo, existe un tipo de violencia que es la violencia laboral, ¿no? La violencia en el trabajo y que también se refiere a una violencia política que violenta los derechos políticos de las mujeres que no pueden ser ejercidos con plenitud y que le corresponde al Estado garantizarlos. Entonces nos encontramos, digo, por ejemplo, en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, reconocida esta violencia laboral que implica precisamente el no respetar las condiciones de trabajo de las mujeres, descalificarlas, amenazarlas, intimidarlas
humillarlas, explotarlas, por ejemplo, con salarios inferiores a los que perciben los hombres, y sobre todo ha llevado a la discriminación por condición de género a la mujer, sobre todo excluyéndolas de las posiciones de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, en todos los ámbitos de gobierno y bueno, más allá del sector privado, pero en el ámbito de gobierno nos encontramos que sí es un problema que tiene que ser resuelto a través de políticas y estrategias integrales. Por ejemplo, hemos visto que en el Poder Legislativo ya existen leyes electorales que obligan a los partidos a respetar la paridad de género, precisamente para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Es precisamente para asegurar la participación igualitaria de hombres y mujeres. Lo que hemos visto sí ya traducido en una realidad en donde nuestro Congreso tiene una conformación paritaria, igualitaria. Esto es muy importante ver este ejemplo que, por ejemplo, no podemos ver de la misma manera en Poder Judicial, en donde las posiciones más altas corresponden casi en un 70% a hombres. No obstante, ya estos criterios y estas políticas de crear incluso concursos de oposición exclusivamente para mujeres, aún así esa brecha de género no hemos logrado romperla. Ya no se diga en el Poder Ejecutivo, en donde también, por ejemplo, el gabinete, si bien es uno de los más feministas porque tiene la mayor cantidad de mujeres, claro, lo cierto es que no llega a un 50% del total de estos. Y bueno, si hablamos, por ejemplo, de titulares de ejecutivos locales, bueno, tenemos 6 mujeres en el poder contra 26 hombres más o menos, ¿no? Entonces, sí es un tema que sigue constituyendo una gran problemática para las mujeres en nuestro país y que a mí me parece de verdad muy pertinente que se sigan estableciendo estas políticas y estos programas que déjame decirte, las mujeres no quisiéramos tener que formar parte de una cuota de género. Esa no es nuestra aspiración. A lo que aspiraríamos es a que no se tuviera que exigir, a vivir en condiciones de igualdad, a que los procesos de selección no estuvieran marcados por discriminación de género, que tuviéramos las mismas oportunidades para acceder a los puestos, que tuviéramos las mismas oportunidades para desempeñarnos y desarrollarnos en los espacios de poder o en cualquier trabajo, ya no se diga en el ámbito privado o caminar seguras en las calles, ¿no? Por eso creo que los temas de equidad de género, de paridad, siguen siendo importantísimos. Y de verdad, yo agradezco mucho espacios como el tuyo que le dedican tiempo a visibilizar estos temas fundamentales para el desarrollo integral de nuestra sociedad, no solamente de las mujeres, de una sociedad sana. Magistrada Muñoz Mejía, ¿consideras que en el ámbito de la administración y la procuración de justicia hemos avanzado en la perspectiva de género? ¿Se está juzgando con perspectiva de género? Yo creo que hemos avanzado, sí. Sin embargo, creo que seguimos teniendo en este ámbito una gran oportunidad para lograr una mayor aceptación en la idea de cambio en relación con el género. Y esto, bueno, obviamente conlleva el aplicar la perspectiva de género en muchos ámbitos, particularmente como lo mencionas en el de la procuración de justicia. Yo creo que para ello, por ejemplo, es indispensable uno contar con la voluntad política, pero la otra también con lo que se denomina el agente de cambio, ¿no? Los servidores públicos que se encargan o que serán los encargados de aplicar esta perspectiva de género, que corresponde, pues bueno, ya tenemos detectado el problema
necesitamos identificar las situaciones y los espacios propicios para construir una cultura con equidad. Por ejemplo, debemos preguntarnos qué podemos cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el beneficio que obtenemos aplicando esta perspectiva de género? ¿Qué problemas se pueden generar que al no haber un cambio, ¿no? ¿Qué tipos de cambios se necesitan? ¿A qué nivel? ¿Individual, colectivo? ¿Qué estructuras? ¿Vamos a cambiar inclusive los principios básicos de las instituciones? Yo creo que sí se tiene que realizar y creo que para materializar mejor esta perspectiva de género y que realmente se construya un cambio en este ambiente judicial, se requiere, por ejemplo, mayor capacitación de los jueces en temas de género, por supuesto, de perspectiva de género, en temas de capacitar a los fiscales, a los defensores públicos. Esto es Se hace importantísimo, investigación, primer importantísimo. contacto con la víctima. Claro, ¿cuántas veces no hemos escuchado una víctima de delitos cometidos en razón de su género que es revictimizada? Es correcto. Se le atribuye a ella, ¿no?, el haber sido la causante del delito que fue cometido en su contra. Esto es indignante, pero Terrible. deriva también de esa concepción que hay de la construcción de los estereotipos de género y por tanto es necesario cambiar la visión también, decía, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de policía, sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género. Implementar este protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte en sistemas judiciales federales y estatales, porque también el ámbito estatal es otro tema. Es también un contexto en donde debe permear más esta visión de género. También, por supuesto, revisar las leyes de transparencia y acceso a la información para publicar y difundir las decisiones de los tribunales, sobre todo, pues, aquellas que son benéficas para las mujeres y que conllevan este reconocimiento de derechos. Y, bueno, también velar porque la información de los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género. Las mujeres no saben a dónde acudir para denunciar este tipo de violencia, pero no solo denunciarla, para prevenirla y erradicarla. Hemos visto casos dramáticos en donde las mujeres requieren protección por violencia y no se les ha otorgado. Y desafortunadamente esto ha redundado en la pérdida de más vidas de mujeres, particularmente, por ejemplo, de las mujeres indígenas, ¿no?, que también, bueno, viven en un contexto diferente. Por supuesto, sería importante implantar tribunales móviles, asistencia jurídica para atender a mujeres en zonas rurales y sobre todo también creo que es muy importante alentar a las mujeres a denunciar la violencia de género. Y Claro. te decía que tengan acceso a recursos efectivos y oportunos para garantizar que todos los casos de violencia contra la mujer se investiguen eficazmente y se castigue a los responsables, porque solo eso nos va a llevar a un cambio verdadero. En tu calidad de funcionaria, en tu calidad de, pues, servidora pública, ¿consideras que ha habido sectores que han malinterpretado este legítimo ejercicio, esta lucha, esta causa necesaria, y han caído en un exceso en donde hoy algunos grupos, incluso grupos de la delincuencia organizada, se han dedicado a extorsionar a hombres, a personas en este escenario de, pues, el acoso? Porque ahora, pues, hasta en transporte público, por una simple mirada, hay grupos que extorsionan a usuarios y los señalan y los imputan. Y obviamente, pues, de inmediato procede esta condición de carácter penal. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Hay excesos? ¿Se ha prestado a una doble interpretación, a una mala interpretación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que este tipo de situaciones como las que mencionas no son propias de los derechos de las mujeres. Creo que no son inherentes a esta lucha de las mujeres ni a temas de género y de equidad. Creo que simplemente derivan de una conducta reprochable a una persona que en muchos casos, bueno, ni siquiera depende de ella, ¿no? Está coludida, pues no solamente con mujeres, sino también con hombres. Entonces, en temas de delincuencia,
Pues yo creo que no tiene que ver este concepto del tema de género. Simplemente creo que a partir de esa norma ven una oportunidad de delinquir, pero no lo conceptuaría como un exceso en el tema de género. Yo creo que va o tendríamos que ubicarlo en un contexto diferente, en donde simplemente sabemos que para delinquir, bueno, hace falta una persona que decida violar una norma o hacer un uso indebido de estas figuras. Pues aquí es importante un tema que bien vale la pena y si me lo permites, magistrada, darle puntual seguimiento, porque yo creo que este tipo de ejercicios no son para un solo día y no es una vez al año, deben ser permanentes. Permíteme molestarte la próxima semana para darle puntual análisis y seguimiento a todos los puntos, temas, elementos, reformas y bueno, condiciones que pudieran generar un ejercicio legítimo de información, de sensibilización y de difusión de esta nueva cultura en donde los mexicanos tenemos que cambiar el paradigma, en donde la sociedad mexicana tiene que madurar, tiene que reflexionar y tiene que transitar hacia a un escenario y a escenarios mucho más tolerantes, incluyentes, respetuosos de los derechos de la mujer. Porque bueno, pues hoy se grita, hoy se exige, pero mañana se calla y mañana regresamos a la misma triste historia. Aquí tenemos que darle continuidad, tenemos que darle seguimiento puntual a este ejercicio. Permíteme que te molestemos la próxima semana para darle continuidad a estos temas tan relevantes para nuestro país, magistrada. No, con todo gusto. De verdad, yo encantada de participar, sobre todo te decía en espacios como el tuyo, que agradezco que seas parte Esto es patria. de este movimiento, que compartas con nosotros esta lucha, sobre todo de hacerlo visible. Y pues, no sé, concluiría un poco diciéndote que pues yo quiero invitar a todos, a todas, a continuar con esta lucha por el respeto a la vida de las mujeres, a la libertad de las mujeres y a nuestra dignidad. Pues Gracias. aquí está la conclusión responsable, profesional, personal de una mujer mexicana valiente, de una profesionista con reconocimiento institucional, de una jurista querida y admirada en el ámbito de los abogados, la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, a quien le agradezco especialmente que nos haya acompañado estos minutos a reflexionar y a analizar este contexto en el que hoy vive nuestro país. Muchas gracias, magistrada. Te agradezco mucho, te deseo una excelente noche y tenemos el compromiso para la próxima semana darle puntual seguimiento a los muchos temas que quedaron pendientes por analizar y que bien valdría la pena escucharlos en una voz autorizada como la tuya. Muchas gracias y pues buenas noches. Un saludo al auditorio y aquí estaremos presentes con este tema tan importante. La Gracias. magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada de en materia de responsabilidades administrativas y de derecho de la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.